Buenos días, mi nombre es Jesús Quijano y a continuación vamos a hacer lo que es un repaso de los conceptos más importantes de cada una de las prácticas realizadas en laboratorios de medio de transmisión. Espero les guste. Tenemos la primera práctica y tenemos el concepto de lo que es un generador de RF, que en los sistemas de radio de transmisión se usa como generador de señales, que se harán llegar a través de una línea a una antena, en la calibración y prueba de sistemas de audio-video. Tenemos lo que es un medidor de campo MOD, que este es un instrumento utilizado en eléctrica para medir la intensidad y otros parámetros de una señal de radiofrecuencia. Línea ranurada, que vamos a repasar sus características más específicas más adelante, pero aquí tenemos que se usa para el análisis de ondas estacionarias, la determinación de impedancia y para la verificación de la condición de adaptación. Vamos con lo que es la segunda parte de la práctica, donde tenemos lo que es un medidor de tensión y corriente. También conocido como multímetro, este nos permite medir valores máximos y mínimos de tensión y corriente, además de resistencia, continuidad, entre otros. Puente reflectométrico y sus terminaciones. Este es el puente encargado de hacer posible que veamos en la pantalla de un analizador de espectro cómo se comporta una antena o un filtro de RF de la gama comprendida de 2 MHz hasta 1 GHz. Tenemos lo que es el balón 1.4 y 1.1, que este es un dispositivo adaptador de impedancia que convierte líneas de transmisión simétrica en asimétricas. Además de su función de desimetrización de la corriente, también puede tener un efecto de adaptación de impedancia. Seguimos repasando los que son los conceptos generales. Multímetro analógico. Este es un multímetro que se utiliza para medir parámetros y magnitudes. Tenemos lo que es su diseño. Línea bifiliar, que esta es una línea de transmisión en la cual la distancia entre dos conductores paralelos es mantenida constante gracias a un material dieléctrico. Línea balanceada, que en las telecomunicaciones, que es nuestra carrera, y de audio profesional, esta es una línea equilibrada o par de señales equilibradas en una línea de transmisión que consta de dos conductores del mismo tipo, cada uno de los cuales tiene iguales impedancias a lo largo de sus longitudes y las impedancias iguales a tierra y otros circuitos. Seguidamente tenemos lo que es un dipolo, que esta es una antena empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Estas son las más simples desde el punto de vista teórico. Tenemos el concepto de impedancia característica y de carga, que la impedancia característica se denomina de una línea de transmisión a la relación existente entre la diferencia de potencial implicada y la corriente absorbida por la línea, en el caso hipotético de que ésta tenga una longitud infinita o cuando aún siendo finita no existen reflexiones. Relación de onda estacionaria, que esta es una medida que expresa el grado de adaptación entre antena y la impedancia del circuito. Muy bien, ahora continuamos con lo que es los conceptos generales de la práctica número 2, que se basa en la utilización del puente reflectométrico. Este es el puente encargado de hacer posible que veamos en la pantalla de un analizador de espectro cómo se comporta una antena o un filtro de RF en toda gama, que esta, como repasamos anteriormente, está comprendida desde 2 MHz hasta 1 GHz. Entre las características del puente tenemos que tiene una impedancia de 75 ohmios, un amplificador sintonizado de una sola variable, una frecuencia de posicionamiento de 800 Hz. Esto permite obtener el coeficiente de reflexión de una señal. También permite medir la diferencia entre dos de las impedancias colocadas en sus ramas. Tenemos lo que es un generador de RF, que este es un generador de señales de radiofrecuencia analógica, cuya señal de RF presenta una modulación, una frecuencia y potencia ajustada por el equipo. Cabe mencionar que la señal puede generarse sin modulación, que estos son básicamente los elementos que usamos en el circuito para la realización de las prácticas. Seguidamente tenemos lo que es la característica de puente reflectomagnético.
reflectométrico, que como ya lo repasamos anteriormente, tiene una impedancia de 75 ohmios, el amplificador sintonizado a una sola frecuencia, que está posicionado a 800 Hz. Las características de un generador RF es que tiene una alimentación que va desde 190 a 230 VCA o 110 VCA, una potencia de salida de 2.5 vatios máximo, una impedancia de salida de 75 ohmios, tiene conectores BNC, que son frecuencia de salida, resolución de 0.2 MHz, una banda de frecuencia de 469.5 MHz a 853.5 MHz, una frecuencia de salida en escalones de 20 MHz a 469.5 MHz, y tenemos el resto de las frecuencias. Conocemos lo que es el concepto de coeficiente de reflexión, que describe la amplitud o la intensidad de una onda reflejada respecto a la onda incidente. El coeficiente de reflexión está estrechamente relacionado con el coeficiente de transmisión. Pasamos a la siguiente página, donde tenemos los conceptos de la práctica número 3, que se basa en la utilización de la línea reanudada. Esta es una línea de medición que se emplea para análisis de ondas estacionarias, verificación de condiciones de adaptación o para la determinación de impedancias desconocidas. Está construida en tecnología de guía de ondas basado en estándar internacional de banda X. Aquí tenemos lo que es la imagen de una línea ranurada. Esta la utilizamos para la función, se basa en la determinación de una impedancia incógnita muy pequeña. Esta misma, o sea, la línea ranurada, se inserta entre la carga y el generador que lo conecta a la carga, y se localizan los máximos o los mínimos de voltaje y la distancia a que ocurren desde que se carga. Por lo general se prefiere utilizar mínimos de voltaje a los máximos, ya que estos son más pronunciados y proporcionan mayor precisión en la medida. Tenemos lo que es la longitud de onda, que es la distancia que transita el pulso mientras una partícula del medio que recorre la onda realiza una oscilación completa. El tiempo que tarda en realizar la oscilación se llama periodo, y la frecuencia la tenemos en n, el periodo en t. Este es el número de oscilación que efectúa la partícula del medio perturbado por donde se propaga la onda en un segundo. Una de las preguntas de las prácticas nos dice que si son directamente proporcionales. Teniendo la fórmula clara de I sobre Bn, I es igual a B sobre N, que la realizamos en la realización de la práctica, podemos decir que tiene un sentido que así sea, ya que el punto de vibra más rápidamente y la velocidad de propagación no varía. La onda avanzará menos mientras un punto de oscilación completa. Otra pregunta que tenemos es que ¿qué se observa cuando una línea está cerrada en cortocircuito y abierta en un circuito abierto? Podemos decir que sabiendo que el factor de velocidad es inferior a 1, la línea reanudada se encuentra entre la carga y el generador. Repasamos ahora los conceptos generales de la práctica número 4, que se basa sobre líneas bifilares. El cable bifilar este es un cable de dos conductores que van paralelamente unidos en uno solo. Es decir, es una línea de transmisión en la cual la distancia entre dos conductores paralelos es mantenida constante gracias a un material dieléctrico. Este tiene un coeficiente de velocidad que depende del dieléctrico de la cinta. Otro parámetro importante de una línea bifilar es la constante de atenuación, expresada en decibeles sobre m, que describe la pérdida de potencia transmitida por metro de línea del cable, en distancia que querramos utilizar. La impedancia característica de una línea de transmisión a la relación existente entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente absorbida por la línea, en el caso hipotético de que ésta tenga una longitud infinita o cuando un sentido finita no existen reflexiones. Tenemos lo que es la fórmula para calcular la impedancia de cables desnudos, que esta equivale a usar el aire como dieléctrico, donde ZO es igual a 276 logaritmos, y aquí tenemos lo que es la fórmula. Pasamos a lo que son
transformador de impedancia o balún, que este se denomina balún a un dispositivo conductor que convierte las líneas de transmisión desequilibradas en líneas equilibradas, que se transmite la misma información por dos cables o par de cables al mismo tiempo y con paridades opuestas. La inversa también es cierta, el balún es un dispositivo reversible. La función de este, además de simetrización de la corriente, también puede tener un efecto de adaptación de impedancia. La relación de impedancia se denota así: N, dos puntos, M. Concepto de longitud de onda, que este es uno de los parámetros que se utiliza para definir físicamente a una onda. Este parámetro puede definirse para toda onda periódica, es decir, para el tipo de onda que se repite con exactamente la misma forma cada intervalo de tiempo determinado. Habitualmente la longitud de onda se representa mediante la letra griega lambda, que la tenemos en la fórmula. Si conocemos la velocidad de transmisión de la onda, que es v en esta fórmula, y su frecuencia, que es f, podemos calcular la longitud de onda a partir de la siguiente fórmula, como la podemos observar. Por último, pasamos a lo que es la práctica número 5 y tenemos el concepto de patrón de radiación. El patrón de radiación de una antena es una representación gráfica de las características de radiación de ella en función de la potencia, tanto en dirección horizontal como en dirección vertical, en sentido con el Sol. Parámetros: tenemos lo que es cómo está compuesta la antena, un lóbulo principal que contiene la dirección de la misma radiación, lóbulos menores, que son todos aquellos menores que el principal, los nulos son aquellos puntos donde el patrón se anula, el lóbulo de atrás es el opuesto al principal, el ancho de haz de medida potencia es la separación angular entre dos puntos, donde el lóbulo principal es igual a la mitad de su valor máximo, que corresponde al punto donde el campo tiene un valor de menos 5 decibeles. Polarización: esta es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Hay dos tipos básicos que aplican a las antenas, como son lineal, que incluye vertical, horizontal y oblicua, y circular, que es circular a la derecha, circular hacia la izquierda, elíptica hacia la derecha y elíptica hacia la izquierda. Tenemos directividad. La directividad de una antena es una medida de concentración de la potencia radiada en una dirección particular. Esta se puede entender también como la habilidad de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección específica. Tenemos ganancia, que la ganancia es la relación entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale de esta. Esta se representa en decibeles o dBi y se refiere a la comparación de cuánta energía sale de la antena en cuestión. Tenemos lo que es por último la antena espiral, que este es un tipo de antena de radiofrecuencia y microondas cuya forma consiste en una espiral de dos o más brazos. Las antenas espirales se describen por primera vez en 1956. Este tipo de antenas se suelen clasificar como antenas independientes de la frecuencia, ya que son capaces de funcionar en un rango muy amplio de frecuencia. Ya finalmente tenemos la conclusión de las prácticas, donde podemos decir que estas experiencias realizadas en el laboratorio de medios de transmisión representan un valor muy importante para la práctica, ya que es un canal que permite transmitir información entre dos terminales en un sistema de transmisión, donde las transmisiones se realizan habitualmente empleado a través de ondas electromagnéticas que se propagan a través de un canal por medio de equipos tales como los repasados, que son línea ranurada, puente reflectomagnético, cables coaxiales, antenas espirales, entre otros, que son de vital importancia para lo que es nuestra formación académica en nuestra carrera, que es Ingeniería en Telecomunicación. Espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video.